a la one, a la two, a la three. Comenzó Despertar Hispano, así que alaba. Oye, Pastor Morri, Daisy Velázquez, alaba. Despertar Hispano, ya comenzó este programa que te bendice. Despertar Hispano, te alegra, te bendice el día. Oye, un embajador, ¿qué tú eres? un embajador, Allá en Australia, hoy en la tierra, representante de Dios. Donde quiera que tú vayas, eres representante de Jesucristo. Así que alaba, Despertar Hispano. Colombia, Puerto Rico, alaba, todos los viernes de Fabi, no falte. Despertar Hispano, mi hermano, alaba. Eso es así. Dios bendiga. Le damos las gracias al Señor por este hermoso día que Él nos ha dado, un día para compartir la palabra del Señor, y agradecemos también su sintonía, que cada día viernes esté pendiente de escucharnos en su programa Despertar Hispano. Cada día viernes para nosotros es un desafío diferente, querer traerle algo nuevo, algo de mucha bendición para su vida, de mucho poder de parte de Dios, que hable a tu corazón y que tú puedas sentir que Dios está a tu lado en medio de cualquiera que sea tu situación en este momento. Así de que vamos ahora mismo al hermoso estudio de la palabra de Dios en labios del Pastor Morri, que cada día viernes se prepara para traerle lo mejor para cada uno de ustedes. Deseamos que disfrute al máximo este programa y que pueda invitar a otras personas para que sean parte de esta gran bendición. Así que ahora mismo a escuchar el hermoso estudio de la palabra de Dios. Y bendiciones, te saluda Morri Velázquez. Aquí estamos muy contentos de poder volver a encontrarnos este día a través de Despertar Hispano. Hemos sentido que el Espíritu Santo en estos últimos meses nos ha impulsado a hablarle a personas que necesitan mucha fe. Yo creo que la fe es algo tan poderoso que va a activar muchas promesas de Dios en nuestra vida. Hay muchas personas que se han encontrado en momentos que ya no pueden más. Y hemos pedido al Señor que nos pueda usar como un instrumento para llevar mucho ánimo a muchas personas que siempre están escuchando este programa o que por casualidad lo descubrieron. Que hay una palabra de fe, que hay una palabra que te aliente, que hay una palabra que te ayude. Este día yo quiero ocupar, como siempre, la poderosa palabra de Dios. Y yo quisiera que fuéramos, y si usted tiene Biblia, si no, pues puede escucharnos. Quiero leer una palabra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo número 8. Nosotros creemos que la palabra de Dios es la verdad absoluta. O sea, no hay otra verdad. La palabra de Dios es verdad. Entonces, cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, para nosotros, como dice el Salmo 119, es lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que eso es una lámpara. Vamos a leer Lucas 18:8. Dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Mire qué pregunta. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una palabra muy preciosa de parte de Jesús. ¿Por qué he querido escoger esta palabra? Porque creo que los últimos tiempos que estamos viviendo, y decimos los últimos tiempos, porque sabemos que Jesucristo está muy pronto a venir a la tierra. Y en estos últimos tiempos, el Señor estaba diciendo, hace más de 2000 años atrás, que cuando Él viniera, hace esta pregunta: ¿hallará fe en la tierra? ¿Estará el ser humano lleno de fe o no tendrá fe?
Analicemos un poquito este texto. Analicémoslo por un momento. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir? En primer lugar, está hablando de hacer justicia. Ya le voy a decir cuál es el contexto de eso. Está hablando de hacer justicia. Pero luego compara y dice, pero, hay un pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Yo le digo algo bien, pero bien importante. En el tiempo que nosotros estamos viviendo, creemos más por lo que vemos que por lo que oímos. O sea, si Dios dice que me va a proveer, yo digo, ok, está bien Dios, gracias porque me vas a proveer. Pero me queda como un margen de duda cuándo me va a proveer, cuándo va a resolver mi situación, cuándo va a sanar mi enfermedad. Y mientras tanto, ¿qué hago? Lo que yo necesito es experimentar una realidad. La realidad de una sanidad, la realidad de poder pagar mi deuda, la realidad de que el problema se me arregle. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La palabra de Dios dice, por ejemplo, y pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y como siervos de Dios, nosotros oramos por las personas y las personas no se sanan. O sea, nosotros quisiéramos ser como Jesús, de que poner las manos sobre las personas y que las personas se sanaran inmediatamente. Ahora, ¿a qué lleva eso? A que nosotros ya no oremos por sanidad. Ahora, veámoslo del otro lado. La persona que está enferma. La persona que está enferma acude a un pastor, acude a un hermano y le dice, hermano, ore por mí. Yo necesito sanidad divina. Y entonces se ora por la persona, oran, la ungen con aceite, pero la persona dice, me siento igual. Aquí no pasó nada. Entonces, ¿qué decisión toma esta persona? Dice, no, yo ya no creo. Entonces se va cerrando el corazón. Entonces, en los tiempos que vamos viviendo, la atmósfera de incredulidad es la que está creciendo. La atmósfera de fe no está creciendo. Lo miramos reflejado también dentro de las iglesias. Cuando llamamos a los cultos de oración, uno va viendo cómo cada vez son menos las iglesias que tienen un culto de oración semanal, podemos decirlo. Hay iglesias que lo tienen mensual, hay iglesias que lo tienen 2 veces en el año y hay iglesias que ya no lo tienen. ¿Por qué razón los cultos de oración no son tan populares? Es porque estamos teniendo una crisis de fe en nuestros tiempos. Porque para orar hay que tener fe. Porque cuando yo voy a orar, no voy a orar esperando que Dios no me conteste. Yo voy a orar esperando una contestación de parte de Dios. Entonces yo oro y sé que Dios abrirá las ventanas de los cielos para mí. Pero hemos tenido muchos creyentes que llegan a los cultos de oración a exponer sus situaciones, a orar por la iglesia y miran que las cosas no cambian, las cosas siguen iguales o se ponen peor. Entonces, ¿qué dice? Esto no opera, esto no sirve. Le aseguro que si nosotros descubriéramos de que ir a un culto de oración, le pongo la necesidad a Dios, regreso a la casa y Dios lo ha resuelto, yo digo, wow, esto funciona. Entonces yo no me tengo que perder los cultos de oración porque yo veo que esta es la forma como Dios actúa en mi vida. Pero volvemos al punto. Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Estamos entrando a un tiempo de crisis de fe. Un tiempo donde nos hemos vuelto más de una manera, podemos encontrar una palabra, ¿no?, tan naturales que ya no creemos en la dimensión espiritual. O sea, creemos que Dios es real, sí, pero Él está lejos. Pero tú puedes sentir el toque de Dios, Dios está lejos. O sea, yo creo en Dios, pero simplemente es una creencia de si está o no está, o como una vez alguien me dijo, Dios está tan lejos que ya no le interesan los problemas de nosotros, los seres humanos. Qué equivocados estamos. Qué equivocados estamos porque nosotros quisiéramos que las cosas fueran instantáneas. Imagínense, cuando el café comenzó a ser popular,
Era un proceso grande. Imagínense los granos de café, tener que molerlos, tostarlos primero, molerlos y luego poner eso en una olla a que hirviera. Era un proceso largo hacer café. Pero luego nos inventaron el café instantáneo que solo le ponemos una cucharada, el agua caliente, la leche y ahí está ya el café. Listo, en segundos o en minutos tenemos el café. Aún más, solo imagínense lo que pasa ahora con las cartas. Las cartas, ahora nosotros, antes recuerdo que cuando uno vivía en un país y quería comunicarse con su familiar, escribía una carta y esa carta le podía llegar al familiar en 2 semanas. Uno tenía que esperar tiempo hasta que recibiera comunicación de ese familiar. Pero hoy no. Hoy tiene un WhatsApp. Le mando un WhatsApp, instantáneamente recibe el mensaje. Hasta nosotros nos desesperamos. ¿Y por qué no me contesta? ¿Por qué no me contesta? Tenemos todo de una manera instantánea. Usted manda documentos a través de un email de una manera instantánea. Usted dice, wow, esa es la forma como nosotros estamos viendo. Pero eso nos ha vuelto impacientes con respecto a la fe. En la fe, escúcheme bien, algo que Dios nos quiere enseñar es al saber esperar en Él. Ahora hablemos del contexto de lo que acabamos de leer. ¿Por qué razón Jesús dijo esto? ¿Por qué razón dijo, os digo que pronto les haré justicia? ¿Por qué razón Jesús dijo de esa manera? ¿Por qué razón Jesús dijo, y cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra? ¿Por qué razón lo dijo? Bueno, leamos desde el principio. El Señor estaba enseñándole a los discípulos que ellos tenían que orar siempre y no parar de orar, o no darse por vencido, o no perder la esperanza, o no desfallecer, o no perder el corazón en el creer que Dios sí podía ayudarles en su problemática. El Señor les quería enseñar a sus discípulos acerca de eso. Ahora, ¿cuál era la mejor manera de enseñar? El Señor ocupaba una parábola, un hecho real, y en esta parábola Él ocupó 2 personajes. Un personaje es un juez y el otro personaje es una viuda. Hablemos del juez. El juez era aquella persona la cual había sido habilitada para decidir en las cosas legales del pueblo de Israel. Casi en todas las entradas de los pueblos de Israel había un asiento. Hasta hoy en día todavía se encuentran estos asientos de piedra donde se sentaban los jueces. Generalmente eran hombres ancianos de amplia experiencia, hombres que conocían también la ley de Dios, qué es lo que la ley de Dios decía al respecto. Entonces, estos hombres tenían el poder de hacer justicia a las personas. Entonces, este es el primer personaje. El segundo personaje es una viuda. ¿Cuál era la situación de las viudas? En aquellos tiempos, cuando una esposa quedaba sin su esposo, la situación no era muy fácil para ella. En muchas ocasiones, los familiares del esposo le quitaban las tierras, le quitaban las posesiones, la dejaban desamparada, y muchas veces las viudas terminaban en las calles, y a veces, como no podían pagar sus deudas, la manera que los acreedores hacían era quitarle los hijos, le quitaban los hijos a las viudas, y esos hijos trabajaban como esclavos para ellos para poderle pagar las deudas que tal vez su esposo había dejado. Entonces aquí tenemos 2 personajes. Ahora, ¿qué es lo que Jesús dice? Había en una ciudad un juez que no tenía temor de Dios, ni tampoco le preocupaba la gente. No le preocupaba a la gente. O sea, primero nos comienza describiendo al juez. Era un juez, en otras palabras, bien malo. Un juez que no le gustaba hacer justicia. No le gustaba pelear por las viudas, por el huérfano, por el desamparado. Luego describe en el siguiente versículo a la viuda. En aquel lugar, dice, en aquella ciudad había una viuda, la cual acudía a él bastantes veces, venía constantemente, y ella le decía, hazme justicia de mi adversario, hágame justicia,
tengo un conflicto, tengo un enemigo que me está haciendo daño. Yo le pido que usted, como juez, me defienda, se ponga de mi lado, pelee contra mi adversario. Aquí nosotros podemos deducir que esta mujer había quizás familiares del esposo o personas a las cuales el esposo le debía dinero, de que le están robando, quitando lo último que ella tenía, quizás la casa, quizás las posesiones. Estaba siendo atacada por estas personas. Y ella dice que iba donde este juez para que peleara en favor de ella. Como juez, él tenía el poder, la autoridad, podía meter en la cárcel a este individuo o individuos que le estaban haciendo problemas a esta viuda. Y mire lo que dice luego, versículo 4. Este juez, durante un gran tiempo, no le hizo caso. La viuda lo perseguía por todos lados. Donde lo miraba, le decía, juez, por favor. Él no le hacía caso. Estaba en su puesto, en su asiento de juez, no le hacía caso. No la tomaba en cuenta. Y dice la palabra de Dios, pero después de esto, después de un tiempo, finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios, no me importa la gente, pero sin embargo, esta mujer me está volviendo loco, me está molestando demasiado, así que le voy a hacer justicia, porque si no, esta mujer con todo lo que está haciendo, me está haciendo la vida insoportable, estoy a punto de perder la paciencia y aún más ya todo el mundo va a comenzar a notar que no soy un buen juez, que puedo perder mi posición. Tengo que hacer algo al respecto. Fíjese esto y tenga en cuenta esto. Había una petición que constantemente estaba haciendo petición y un juez que no quería tener. ¿Se recuerda por qué Jesús dijo esta parábola? Recuerda, leamos el versículo 1. Dijo, Jesús les dice una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Muchas veces la oración se convierte en petición, necesidad. Y entonces aquí estamos viendo cómo el Señor está representando lo que este juez hizo con esta viuda. Y dice el Señor, y le llama la atención a todos, y le dice en el versículo 6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. En otras palabras le dice, aprendan la lección de este juez injusto. Esto es importante, fíjense en lo que él dijo, por favor, fíjense que aquí está la clave. Él dijo, le voy a hacer justicia, no sea que me agote la paciencia. Ahora Jesús dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará en responderles? En cierta manera, esto es una parábola de contraste. Porque Dios no se parece a ese juez injusto. Dios no es como ese juez injusto. Dios no es como que está viendo la necesidad y se hace el duro contigo. Porque estamos hablando de crisis de fe, porque no vemos contestada la oración. Y ahí dice, Dios es diferente, está diciendo aquí. Dios es diferente. Él hará justicia. Y esta mujer quería justicia, que pelearan por ella. Dice, ¿a quiénes? A sus escogidos. A sus escogidos que están clamando día y noche, que están pidiendo, que están necesitando la intervención de Dios. Y Jesús dice en el versículo 8, dice, les digo que pronto les hará justicia. ¿Escuchó? Ese es el versículo que leímos. Les digo que pronto les hará justicia. Ahora, aquí viene el punto. El punto es ese pronto. Esa palabra pronto. El gran problema es de que, como expliqué anteriormente, nosotros estamos viviendo en un tiempo de lo instantáneo, vamos corriendo y simplemente queremos cosas. Queremos obtener cosas.
Muchas cosas no nos convienen y tampoco son necesarias para nuestra vida, pero queremos esas cosas, pensamos que las necesitamos, pensamos que eso es lo que va a cambiar nuestras vidas. Mire, Dios no nos va a dar lo que nos va a hacer daño. En una ocasión el Señor dijo, si un hijo, dice, le pide a un padre un pan, no le va a dar una piedra. ¿Escuchó? Si le pide un pan, no le va a dar una piedra. O sea, en otras palabras, el Señor dice, Dios no te va a dar algo que no vas a necesitar en tu vida. O si le pide un pez, le va a dar una serpiente. O sea, tampoco así. Dios no te va a dar nada que te va a causar daño. Entonces, a veces nosotros estamos pidiendo cosas que nos van a hacer daño y que no necesitamos. Pero usted dice, pero yo estoy enfermo, yo necesito mi sanidad ahora. Y eso creo que es justo. Y aquí habla de hacer justicia. Sí, es cierto, es cierto. Pero muchas veces Dios quiere cambiarte a ti antes que sanar tu cuerpo. O sea, pero ¿por qué? ¿Por qué? Yo recuerdo este muchacho que estábamos visitando. Él, en una ocasión, en una de esas, llamémosle la vida loca, se tiró de un acantilado al mar pensando que había suficiente profundidad, pero en la caída se golpeó la espalda y se quebró la columna. Cuando nosotros lo conocimos estaba en una silla de ruedas. Y él comenzó a buscar del Señor porque él decía, Jesús me puede sanar. Y claro, cuando nosotros comenzamos a tratar con él nos hacía esta pregunta, ¿creen ustedes que Jesús me puede sanar para que yo pueda volver a caminar? Y nosotros decimos, lo creemos. Para Dios no hay nada imposible. Y comenzamos a tratar con este muchacho. Y recuerdo de que Dios estaba haciendo un milagro muy lindo, porque una de las cosas que le digo fenomenales que Dios hizo, él no podía mover nada de la cintura para abajo. Pero una de las cosas que comenzó a hacer poco a poco, de una manera que le digo no tiene explicación, comenzó a mover sus deditos de los pies. Luego comenzaba a mover las piernitas poquito a poquito. El Señor comenzó a hacer grandes milagros. Y él decía, el Señor me va a sanar, el Señor me va a sanar. Pero él tenía un problema. El problema era que él no dejaba de tomar, a pesar de su condición. Recuerdo que una vez lo fuimos a visitar, otra vez estaba todo golpeado, y cuando le preguntamos a la enfermera qué había pasado, digo, es que vino demasiado borracho, que se cayó de la silla de ruedas y se golpeó toda la cara. Ahora, Dios creo que hubiera podido levantar a este muchacho de ahí. Pero antes de levantarlo de ahí, Dios quería sanar el alma de este muchacho. Así es como Dios opera. A veces Dios quiere primero llenar la necesidad del espíritu que la necesidad física. Por ejemplo, hay un milagro, ¿se recuerda usted aquel milagro cuando baja aquella persona, aquel paralítico, por el techo de la casa de Pedro, que hacen un agujero, le arruinan la casa a Pedro y baja aquel hombre, porque no podían entrar. Y Jesús, cuando se dirige a ese hombre, lo primero que hace Jesús, arregla el primer problema. El primer problema es el problema del pecado. Jesús no le dice, pobrecito, estás enfermo, ¿quieres ser sano? Bueno, levántate, camina. No. Lo primero que Jesús trata con el hombre es la situación del pecado. Ese hombre tiene que primero encontrar la sanidad espiritual para luego encontrarse con la sanidad física. Y si ahora nosotros tenemos crisis de fe, es porque no hemos entendido cómo trabaja el Señor. El Señor muchas veces tiene que hacernos pasar por el desierto para que después nosotros apreciemos el valor del agua. ¿Por qué digo esto? Porque cuando estás en el desierto no hay agua y tienes que aprender a valorar el agua, consumirla. Pero si todo el tiempo tuviste un camión, como le decimos, una pipa de agua que siempre cuando la abrías ahí estaba el agua helada, nunca ibas a valorar el agua.
Y eso es lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 8, que el Señor los llevó por ese camino en el desierto, los probó, quería ver qué había en el corazón de ellos. O sea, antes de introducirlo a la tierra prometida, el Señor quería ver si de verdad le estaban siguiendo o sirviendo por amor o porque los había simplemente hecho milagros para que ellos salieran de Egipto. Y la dura realidad es que ellos seguían al Señor por los milagros, porque cuando no habían milagros, entonces siempre estaban murmurando contra Dios, y eso les costó que no entraran a la tierra prometida. También nos recuerda cuando Jesús hace la multiplicación de los panes y los peces. La gente, y Jesús desaparece porque lo querían hacer rey, pero la gente lo buscaba, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Y cuando encuentran a Jesús, Jesús, te andaban buscando, y el Señor mira el corazón de ellos y le dice, ustedes me andan buscando porque yo satisfací el hambre que tenían. Y le digo, ustedes trabajen para encontrar el alimento de su alma y no solamente el pan que satisface el cuerpo. Esa es una gran realidad, porque el Señor en ese versículo 8, recuerda, dijo, os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Esta es la gran pregunta, esta es la gran crisis de fe que nosotros experimentamos en nuestra vida, que no podemos esperar con paciencia a saber que lo que Dios está haciendo en nuestra vida, sabe por qué lo está haciendo, para qué lo está haciendo y para quiénes lo está haciendo. Si usted no experimenta sanidad, si usted no experimenta esa salida de ese problema que tiene, o que se le resuelvan esas cosas que tú quieres que se le resuelvan, es porque Dios no simplemente quiere complacerte, sino que Dios quiere transformarte. Cuando nosotros entendemos de que hay un proceso de transformación en la vida de todos aquellos que creemos en Dios, que cuando esperamos con paciencia en el Señor va a actuar en nuestro favor, y no solamente, escúchame bien, te va a dar lo que necesitas en el tiempo importante, en el tiempo que más necesitas, sino que también tú vas a entrar a ese nuevo tiempo con una actitud diferente, comprendiendo las cosas de una manera mejor. ¿Se acuerda usted de Job? Job, después de toda la prueba que pasó, él dijo, Señor, antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora, la experiencia de Job era una antes de la prueba. Después de la prueba, Job salió transformado como el oro. Y después dice que Dios le devolvió multiplicado todo lo que había perdido. Yo quiero hablarle a personas que están en crisis de fe en este momento. Yo quiero que tú entiendas que Dios te tiene a través de un proceso, y que de ese proceso vas a salir brillante como el oro. Pero lo que tú tienes que hacer es no decirle, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Sino, hazte esta pregunta. ¿Para qué y para quiénes? ¿Para qué lugar o qué punto? ¿Para qué proceso tú me estás llevando? ¿A quiénes tú le estás hablando a través de lo que yo estoy viviendo? ¿Qué es lo que tú vas a lograr en mi vida? Y en medio de todo eso, pídele al Señor, auméntame la fe. Desde lo más profundo de tu alma, pídele, auméntame la fe. Así, de esa manera, tú vas a vencer cualquier crisis de fe que tú estés atravesando. Vamos a orar este día. Señor, te damos gracias por la palabra de este día. Y entendemos que hay crisis de fe que están sucediendo en el mundo. Este día lo único que te queremos decir es que nos enseñes a esperar con paciencia. Que nos enseñes a esperar que tú eres el único Dios verdadero, que levantas, llenas y bendices con tu Espíritu Santo. Señor, danos una oportunidad más. Si hemos perdido la fe, queremos recobrarla. En el nombre de Jesús la pedimos. Amén y amén. Amén, gracias a Dios. Bueno,
Nos vamos a escuchar la próxima semana con lo que Dios tenga para nosotros. Siempre le recomendamos suscríbase a nuestro canal para que siempre esté escuchando cosas nuevas, cosas benditas, cosas poderosas. Y recuerde que si usted vive en la ciudad de Perth, aquí en vuestra Australia, nos puede visitar a la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino en la número 73 de la Nolamara Avenue en Nolamara, domingo a las 3 de la tarde. Así que nos escuchamos la próxima semana. Dios te bendiga. Muchas gracias una vez más por haber estado atentos al estudio de este día. Deseamos que Dios haya hablado a tu corazón, que el Espíritu Santo haya tocado tu vida y bueno, puedas saberlo atesorado en tu corazón, sabiendo que la hermosa palabra de Dios hará pacto poderoso en tu vida, siempre que tú le permitas al Señor que gobierne tu corazón. Así que gracias una vez más y recuerde buscarnos para que siga disfrutando estos estudios. Búsquenos en YouTube, buscándonos como Jesús el Camino en Perth. Asimismo, búsquenos en Instagram, en Facebook, en Spotify. Ahí encontrará una gran variedad de predicaciones, estudios bíblicos y mucho material para que usted pueda crecer en su fe. Gracias una vez más y quiero dar el teléfono al que nos puede llamar, 0433-370-537, si usted desea consultarnos, saber de las actividades de la iglesia, saber quiénes somos. También puede buscarnos a través de nuestra página de internet que es www.jesuseselcamino.com.au. Ahí encontrará todo lo referente a la iglesia cristiana Jesús es el Camino, las diferentes actividades que tenemos como iglesias, como grupos de mujeres, grupos de hombres, el grupo de jóvenes también, la escuela dominical y todo lo que sucede en la iglesia está ahí en la página. Gracias una vez más y quiero invitarle para que nos visite a la Iglesia Cristiana Jesús el Camino. Estamos ubicados en el número 73 Nolamara Avenue en Nolamara, 73 Nolamara Avenue en Nolamara, muy cerquita de la ciudad, a unos 15 minutos de la ciudad, al lado norte estamos ahí. Así que usted será más que bienvenido si vive en esta ciudad y bueno, que pueda disfrutar la presencia del Señor y compartir con la gran familia de Dios. Así que usted será más que bienvenido a la casa de Dios. Recuerde, domingo 3 de la tarde en el número 73 Nolamara Avenue en Nolamara, así como el día miércoles 7:30, oración y estudio de la palabra del Señor. Todo esto sucede siempre en la iglesia cristiana Jesús es el Camino, ubicado en el número 73 Nolamara Avenue en Nolamara. Le deseamos un hermoso fin de semana, que disfrute con su familia, pero no se olvide de asistir a la casa de Dios. Que el Señor le bendiga y hasta la próxima semana con la ayuda de Dios. La Iglesia Cristiana Jesús es el Camino presentó su programa Despertar Hispano. Gracias por su sintonía y recuerde que Dios quiere traer un despertar espiritual en su vida. Hasta la próxima semana.